Saludos cordiales, apreciados colegas de la carrera de doctorado de Ciencias de la Educación. Profesor Dr. Aníbal Amarilla, responsable del módulo de Ética, Política y Educación. En esta ocasión, como representante del grupo, abordaré sobre el tema de crisis del Estado moderno y su consecuencia en la educación, que corresponde al trabajo final del módulo citado. El grupo está conformado por los doctorandos Maris Elizabeth Benítez Franco, Cintia Lorena Fleitas Falcón, Lina María del Rosario Marecos de González, Héctor Salvador Valdés y quien les habla, Sonia Ramírez de Méndez. Introducción. En este trabajo estaremos abordando aspectos relacionados a la crisis del Estado moderno y su consecuencia en la educación, para comenzar a identificar los postulados centrales que caracterizan al Estado moderno. Debemos ubicarlo espacial y temporalmente. El Estado moderno surge y se desarrolla en Europa a partir del siglo XIII y hasta finales del siglo XIX. Si bien no es necesario para nuestro objetivo remontarnos hasta los orígenes de las ciudades y los estados, sí es conveniente tener en cuenta que tratamos con un fenómeno de larga existencia. Las ciudades, al igual que los estados, fueron ampliándose y multiplicándose como producto del aumento del comercio, la actividad fabril y del aumento demográfico. Los estados fueron preparándose cada vez más para la guerra hasta llegar a la necesidad de crear y sostener una maquinaria bélica de proporciones desconocidas. El sostenimiento administrativo, financiero y económico de estas fuerzas fue cambiando. A su vez, la fisonomía de los estados, convirtiéndolos lenta pero inexorablemente en unas complejas unidades burocráticas ávidas de recursos. Debemos afirmar entonces que el Estado tiene una estrecha relación con la esfera de la coerción o la utilización de la fuerza para encontrar obediencia y conseguir de esta manera la dominación. Si bien a partir del siglo XV y XVI hablamos de la existencia de reinos que poseían grandes extensiones territoriales, los monarcas mantenían una relación nominal o indirecta con la población. A partir de aquí entonces entendemos que existía una relación de intermediación entre los monarcas y los súbditos. Estos intermediarios constituían un sector social, político y económico de envergadura que estaba conformado por duques, archiduques, señores militares, grandes propietarios de tierras, etc. Los aparatos administrativos de estas ciudades se ocupaban fundamentalmente del aspecto militar, fiscal y de la administración de justicia, dejando todos los otros aspectos de la vida cotidiana en el terreno social y autónomo de las comunidades. Definición del Estado moderno. El politólogo argentino Guillermo O'Donnell define el Estado de la siguiente manera. El Estado es el componente específicamente político de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada. Por dominación se entiende la capacidad actual y potencial de imponer regularmente la voluntad sobre otros, incluso, pero no necesariamente contra su resistencia. El Estado moderno posee un aparato entrelazado muy íntimamente con los bancos y los consorcios, un aparato que efectúa, si vale expresarse así, un vasto trabajo de cálculo y registro. Aspectos como la educación, la salud, el bienestar social y demás funciones no figuraban entre los objetivos de los estados. Será recién a partir del siglo XIX y fruto de las tensiones y conflictos entre el Estado y los diversos sectores sociales que irán incorporándose entre sus obligaciones indelegables. A partir de allí, ¿qué hace diferente al Estado moderno de los estados anteriores? Los estados modernos poseen entonces ciertas características que los distinguen de sus estados antecesores de la Edad Media. Estos son
Estas son progresiva centralización del poder, creciente concentración de funciones en manos de una burocracia profesional, creciente proceso de secularización. En la primera característica que debemos remarcar es que este tipo de Estado es una construcción política y sobre todo es fruto de un tipo particular de desarrollo histórico. Entonces, como dato fundamental para su estudio, debemos recordar en primer lugar que el Estado moderno está íntimamente ligado con la política y en segundo término, como es producto de un desarrollo histórico, está siempre sujeto a cambios y tiene consecuencias decisivas en la educación de los pueblos. Nacimiento del Estado moderno. La Edad Moderna comienza en Europa con la toma de Constantinopla por parte de los turcos. Finaliza con la Revolución Francesa. Con respecto a la Edad Media, son numerosas las transformaciones que ahora se van a producir. Entre las más importantes encontramos las siguientes. Desaparición del Imperio bizantino a manos de los turcos. Las rutas del Mediterráneo oriental quedan cortadas por los turcos. Esta mentalidad es más abierta y emprendedora. Nace un nuevo estilo artístico en Italia, el Renacimiento, que redescubre el arte y la cultura de Grecia y Roma. La formación del Estado moderno. El Estado europeo moderno triunfa en algunos reinos occidentales en los siglos XVI y XVII, en forma de Estado absoluto que después evolucionaría a Estado liberal. Se forma en un proceso lento de superación del pluralismo de poderes al interior de los reinos de Europa feudal. El rey logra poner al servicio de una maquinaria bélica a los distintos actores de la sociedad estamental. El Estado europeo moderno desarrolla con criterios de racionalidad instrumentos de gobierno y administración a gran escala. La administración burocrática, el aparato fiscal y la diplomacia permanente. La conformación del Estado. El Estado está conformado por una serie de componentes constitutivos. Estos conforman la médula del aparato del Estado. Podemos afirmar que todo Estado cuenta con una serie de elementos que lo instituyen como tal. Estos son soberanía, territorio, población, un aparato administrativo de naturaleza burocrática y un gobierno. La soberanía, una implicancia básica de la soberanía estatal es que el Estado posee un control exclusivo sobre su territorio y sobre la población que la habita. Territorio. El Estado controla una determinada porción de tierra, espacio aéreo, ríos interiores y espacio marítimo, así como las riquezas que se hallan en el subsuelo, petróleo, minerales. La población, el conjunto de personas que residen en el territorio estrictamente delimitado en un momento particular. Aparato administrativo de naturaleza burocrática, el desarrollo de las instituciones destinadas a controlar y gestionar los distintos ámbitos de la vida de la población. La crisis del Estado moderno. En la Edad Media, por casi un siglo, la característica principal del funcionamiento del mundo occidental fue la fragmentación del poder en unidades políticas que iban desde el emperador del Sacro Imperio Romano junto a la Iglesia, los cuales se abrogaban el poder terrenal y celestial. Los reyes, que eran decididos por el emperador y tenían potestades políticas y jurídicas, y los señores feudales máxima autoridad en sus feudos. En consecuencia, si bien es claro que había una jerarquía rígida y definida, también pueden afirmarse que en ese panorama no había cabida para una institución que centralizara las funciones de gobierno y las prerrogativas propias de un Estado. Finalizando el siglo XV y entrando en el siglo XVI, esta fragmentación comenzó a concentrarse en lo que luego se conocería como el Estado absolutista. Las causas de este cambio de paradigma pueden agruparse en tres. En primer lugar, el Estado, en cuanto a institución política, tuvo que abrirse paso a través de luchas con los poderes feudales que se negaban a perder sus privilegios políticos. En segundo lugar,
En países como Francia se negaron los poderes externos frente a la soberanía del rey como monarca independiente y sobre quien recaía el liderato de la religión. En tercer lugar, el hecho de que las monarquías autónomas reemplazaran los poderes externos implicó la aparición de sistemas jurídicos homogéneos y la codificación de las normas contra las múltiples formas de hacer justicia que cambiaban de feudo a feudo y que eran dictadas por los señores feudales. Por esta razón, nacieron las primeras burocracias de rasgos patrimoniales en las que los puestos podían adquirirse y heredarse. Consecuencia en la educación. En la educación se habla de crisis bajo las formas singulares de crisis de números de alumnos, crisis financiera, crisis de educación de planes de estudios, incluso de crisis de nuevas prioridades y crisis de valores. En este aspecto, la crisis económica también está impactando en el bajo rendimiento educativo. Entre los problemas derivados de la crisis económica con una influencia negativa en el rendimiento académico encontramos falta de material y de un entorno adecuado para estudiar. Crisis no es un término unívoco, tiene diversos significados y según se entienda, así se puede discurrir para encontrar soluciones. La palabra crisis debe reservarse en educación para aquellas situaciones en que una institución o sistema es incapaz de incumplir con sus fines o de dar respuesta a los nuevos fines que caigan dentro de su ámbito de responsabilidad, hasta el punto de que ello implica una pérdida de legitimidad y se aboca a una reestructuración, a su desaparición o a una sustitución por otra alternativa. Cuando la educación está en crisis, hay necesariamente crisis de valores, porque en ese caso, en la educación, o no se sabe para qué sirve o no se dispone de los medios para responder a las expectativas nuevas. Atendiendo al conocimiento de la educación, carece de sentido pensar que resolver una crisis es encontrar los valores que acaben con la posibilidad de crisis. La crisis es parte estructural de la educación, porque la educación siempre tiene que innovar y adaptarse a nuevas situaciones. Lo que procede es entender el sentido relacional de los valores y el carácter temporal de los fines, y en medios en cada orientación formativa temporal. Una orientación en la que diversas instituciones tienen responsabilidad compartida. Las causas del fracaso escolar son muy diversas, existiendo múltiples y heterogéneos factores, desde personales y familiares a cuestiones relacionadas con las políticas educativas y de organización de los centros. El entorno socioeconómico en el que se encuentra inmerso cada niño es asimismo un factor de influencia. En este aspecto, la crisis económica también está impactando en el bajo rendimiento educativo. Entre los problemas derivados de la crisis económica con una influencia negativa en el rendimiento académico encontramos falta de material de un entorno adecuado para estudiar, cambios de centro educativo, los recortes en el sistema educativo pueden favorecer el fracaso escolar, la supresión de la sexta hora en las escuelas públicas de algunas comunidades, reducción de plantillas y horas de trabajo de los profesores, menos clases y actividades de refuerzo escolar, reducción del plantel de personal de apoyo. Avances y desafíos de la región, una realidad heterogénea. Si bien los avances de las últimas décadas son destacables, la desigualdad socioeconómica y la pobreza son rasgos que marcan la historia de la región. La reducción de la pobreza promedio a nivel regional ha sido moderada en las últimas décadas y es una de las regiones con dificultades para cumplir con la meta del milenio referida a la disminución de la pobreza. El problema de la desigualdad en la región tiene que ver fundamentalmente con la alta concentración de ingresos que se presenta en el decil más alto. Ello se traduce en un círculo vicioso porque al haber mayor concentración se hace más difícil que el crecimiento de los países se traduzca más rápidamente en mejoras de las condiciones
de los más pobres. En conclusión, las organizaciones internacionales de distinta naturaleza que condicionan y determinan decisiones políticas, económicas y presupuestarias de los estados nacionales, una estrategia de supervivencia a una escala internacional ha sido la creación de las organizaciones regionales de estados con una eficacia desigualdad, pero al menos la posibilidad para los estados más pequeños de tener en su seno una capacidad de resistencia y negociación que prácticamente no existía como estado aislado, Mercosur. Y con ello, la educación que está en crisis, no podemos pensar en encontrar valores de la crisis que anulen dicha crisis. La crisis del Estado forma parte estructural de la educación. El Estado deberá atender muy especialmente este sector e incentivando valores de adentro para afuera, inversiones, incentivos, buena paga para sus trabajadores, para así construir una nación con principios y conocimientos profesionales capaces de insertarse en un mundo globalizado. La incidencia de la pandemia en la crisis económica mundial en la educación fue creando una forma de vida que nos obligó a reinventarnos y a dar mayor importancia a las decisiones políticas, económicas y de apoyo educativo del Estado. Si el Estado moderno se encargara cada vez más de repartir beneficencia y previsión a todos lados, a beneficio primero de unos, luego de otros, tiene que denegar en una institución que estimula la desintegración moral y prepara su propia cadena final. Muchas gracias por su atención.